Bueno, gracias al Señor por este día. Gracias porque todas sus bendiciones han sido para nosotros muy edificantes. En esta semana hemos sido guardados por Él. Y yo creo que todos los hermanos que están aquí igualmente están agradeciéndole a nuestro Señor en este día. Estamos hoy en la comunidad Shilot de Barranquilla con la parashá de Hayei Sarah, las vidas de Sarah. Aquí aparece las vidas, o sea, en plural, en el hebreo. Puede ser que está haciendo referencia a la vida que teníamos antes con el Señor y después de estar caminando con el Señor. Entonces, la Escritura, siempre hemos visto que dice Pedro, segunda de Pedro 3:16. Vamos a buscar aquí el texto. Dice que desde el 15, que tengamos entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, él habla de cosas que de todos modos no son fáciles de entender. Y todos hemos estado frente a la Escritura y nos hemos hecho muchas preguntas alrededor de ella. Hoy estamos leyendo entonces esta parashá. Nos encontramos con palabras que en casi toda la Escritura la hemos visto como la palabra del juramento. Aquí en Génesis 24 habla de que Abraham, cuando ya era viejo y bien avanzado en años, Hashem había bendecido a Abraham en todo. Que dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mis muslos y te juramentaré. Entonces las cosas se solucionaban a raíz de los juramentos, ¿cierto? De pronto no habían, como hoy en día, contratos y cosas firmadas, pero un juramento era bastante suficiente para resolver estas cosas y exigía la máxima solemnidad y el respeto entre las personas que comprendían eso. Incluso las naciones que no eran creyentes en Dios también utilizaban el asunto de los juramentos. Pero el que conoce sabe que esto de dónde proviene y que todo lo que tiene que ver con juramento estrictamente es alrededor de lo que Dios ha dicho a través de su sabiduría. Entonces recordamos por ejemplo, en el Edén, el Señor siempre ha hablado de un modelo y el Edén es un modelo. Cuando Él le dijo a Moisés, mira que hagas conforme al modelo que yo te mostré, es porque siempre Él ha tenido algo desde antes de que fundara el mundo para seguir paso a paso, sin que haya modificaciones, algo que ya está establecido. Entonces vemos incluso, haciendo algunas comparaciones, la gran semejanza que tiene ciertas explicaciones hablando sobre esto y otras explicaciones de otra forma que también indican lo mismo. Vamos a mirar entonces esto desde el punto de vista del Edén. El Edén, el Señor hace una creación, forma el Edén, lo trae y coloca allí a Adán para formarlo.
y el Señor desde ahí iba a comenzar una gran obra, ¿cierto? Él había finalizado la etapa de la creación, lo que tiene que ver con las cosas externas, ¿cierto? Todo lo que en ese momento representaba los 7 días de la semana y encabezado por el Shabbat. Es al revés, que nosotros pensamos que un primer día, segundo día, pero en el caso de la Escritura el Shabbat es la cabeza de todos los días. Y es prácticamente la perfección a donde hay que llegar para pasar a otro proceso que consiste en lo que no es externo, es lo que es interno. Y de ahí parte lo que es la promesa de Hashem. Hashem es un juramento es lo mismo que promesa. El juramento del Señor es que Él iba a enviar a su Hijo para reconciliar este mundo, porque Él no hace cosas pasajeras y este mundo no estaba en condiciones de pasar a la eternidad si no se hace uno con el Señor. O sea que es necesario ser uno con el Señor para aplicar lo que nosotros llamamos la adopción. La adopción, nosotros hablamos de un primer Adán, y ahí en la genealogía de Mateo hace una genealogía y citan un Adán al final y dice hijo de Dios, pero realmente ese Adán que está ahí no es el hijo de Dios que está hablando la Escritura. La Escritura siempre está exaltando es el plan de Dios. Dios tenía ya un Adán que iba a ser el primer Adán. Mientras este primer Adán, que formó parte de la creación, no estaba todavía en la capacidad de una unidad, de una unión, de un matrimonio. Por eso es que es importante el Señor cómo dejó este asunto del matrimonio como algo muy indispensable y muy importante para este entendimiento, porque por medio de concebir el matrimonio entre dos personas, ¿verdad? Contraer ese matrimonio, la persona por toda la vida experimenta lo que es estar unido a otra persona, porque el matrimonio es indisoluble según la Escritura. Según la Escritura no debe existir el divorcio, ¿cierto? Entonces estas personas, Adán y Eva, pues también se le hizo una esposa, porque él necesitaba esa pedagogía con su esposa, y de esta manera iban a entender directamente lo que significaba el juramento de Dios, que a la vez es lo mismo que la promesa. Entonces Dios había hecho una promesa de reunir todas las cosas consigo mismo. Por lo menos Efesios 1:10, cuando uno lo lee, busquemos Efesios 1:10. Y miramos digo que aquí del libro Efesios 1:10 dice aquí en el 9, dándonos a conocer el misterio desde el 9, de su voluntad, según su beneplácito, el cual se haya propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. También dice la Escritura, eso en Colosenses 1:20, y también repite lo mismo. Vamos a, de todos modos, para que hay un énfasis.
en el 19 y 20 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Eso no lo tenía el Adán terrenal. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Las que están en la tierra como las que están en los cielos. Entonces él necesitaba, y su juramento consistía en unir en una boda lo que es, o sea, una boda es una unidad, una unión. Siempre nosotros hablamos de boda de pronto y siempre estamos con la cuestión de sexual, hombre y mujer, pero una boda tiene más allá de eso, es una unidad. Una persona se puede casar con una idea, ¿cierto? Entonces, no necesariamente, sino es mirar el fondo, lo que significa exactamente eso. Cuando el Señor dice, mi Padre y yo uno somos, ¿verdad? Eso es un lazo inseparable. Ahí no hay forma de decir que son dos, porque la misma Escritura lo dice, que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Entonces la misma pedagogía está mostrando algo que el Señor después iba a usar para nuestro entendimiento, usando la misma vida y la misma creación. Primera de Pedro 1:20 dice, Primera de Pedro 1:20, que él ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. O sea, el asunto de la creación no consistía en que Dios estaba haciendo un experimento a ver cómo le salía. Voy a hacer un Adán, él me va a obedecer, él no va a comer el árbol y todo va a salir bien. No, en ese momento Adán es parte de la creación. Acuérdense que todo estaba desordenado y desconectado, y Dios lo hace a él de ese material que está aquí en la tierra. Para que Adán fuera parte del reino eterno, tenía que unirse en uno con el Señor, ¿cierto? Y había un tiempo de espera en el cual, cuando el Señor dice, yo soy el camino, precisamente había un camino para llegar o para poder dirigir los pasos hacia la verdad. La verdad de lo que él estaba haciendo. La verdad es lo permanente, lo que no desaparece nunca. Eso es la verdad, lo que es eterno. Y lleva la vida. Eso es lo único que lleva la vida. Él usa eso. Y otra parte donde podemos verlo es en la construcción del templo. Cuando él ordena construir el templo, esos son los mismos pasos que él da. Lo mismo que le dijo a Moisés. Mira que lo hagas conforme al modelo que yo te he dicho. Y entonces vemos que el templo o el tabernáculo tiene una puerta donde lo primero que se encuentra es un lugar de sacrificios. Ya eso estaba desde antes de la fundación del mundo, no fue que fue ideado por el pecado. Y luego de ese lugar había un camino, después de pasar por el lugar donde ellos se lavaban, para dirigirse a un lugar santísimo. Entonces, ese lugar santísimo tenía un velo porque había algo oculto, lo que quiere decir que solamente estaba permitido para la creación y el ser humano era hasta antes del velo, y de ahí para adelante había el misterio y nadie sabía. Lógicamente que todo lo que pertenece a esta creación tenía que pasar a través de ese velo para poder llegar a la vida eterna.
Entonces Adán lo primero que hizo fue desobedecer, pecar. Lo que quiere decir que se unió en yugo con otro marido, cuando el primero que estaba destinado para él era que esperara al que había sido asignado por Dios. Y entonces, en esa condición, ese Adán terrenal no podía ya tener la boda que el Padre había visto, y él la señala en la Escritura, Mateo 22:2, con una comparación. Vamos a mirar Mateo 22:2. Dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Eso es semejante al reino de los cielos. Ese lugar, ese Edén, precisamente era la preparación para esa boda. Tenía que esperar, el Adán terrenal tenía que esperar al Adán para unirse en un yugo de eternidad, pero tenía que pasar el proceso de formación que Dios estaba haciendo. Tenía que ser formado de acuerdo a la imagen, porque cuando uno lee la Escritura, uno lee que Adán fue hecho a la imagen de Dios, pero la misma Escritura ya nos explica, porque tenemos la revelación, que la imagen de Dios no es el Adán terrenal, la imagen de Dios es el Adán celestial, que es el que trae la imagen. Vamos a leerlo en Colosenses 1:15. Lo dice de esa manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Lo que quiere decir que si Él es el primero, el Adán terrenal no podía ser el primero. Ya estaba anunciado que el primer Adán es el Adán celestial. Entonces, tenemos que entender también, por lo menos en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, así se presenta él también. Cuando dice que yo soy el postrero y el primero. Ya le busco aquí el texto. En Apocalipsis, en el versículo 5, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. En el versículo 8 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el postrero. El principio y el postrero, primero y postrero. Y dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Pero hay un texto más todavía que él lo dice: yo soy el primero y soy el postrero. El 1:11 dices tú, hermano. Sí. 1:11 dice que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el postrero. El primero y el postrero. O sea que él ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para ocupar el lugar del primero. Entonces a uno se le viene a la cabeza, como ese es el primero que aparece en la Escritura y habla Génesis, es que el primero debe ser el terrenal. Y de hecho la Escritura lo dice, que por un primero vino el pecado del mundo y por cuanto todos pecaron, todos murieron. Pero precisamente en esa condición que estaba él, y era técnicamente el primero, no podía haber boda. Por lo tanto, es como si él hubiera perdido ese lugar. Y ese lugar viene a reemplazarlo es
el Señor, el Adán celestial. Por eso es que él dice aquí en Apocalipsis, yo soy el primero y el postrero. El que estuvo muerto, exacto. Y el 18, sí, hermano, ese, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el postrero. Y el que vivo y estuve muerto, porque él es la vida, pero está diciendo estuve muerto, ¿por qué estuvo muerto? Porque él vino a reemplazar al Adán que había fornicado, que había pecado. Desde ese punto de vista, cuando uno lee Romanos capítulo 7, nos encontramos con lo siguiente. El Romanos 7 habla de una boda, estamos hablando de bodas, de la boda celestial. Bien. Entonces, vamos a buscar Romanos capítulo 7. Bueno, está hablando ya con los maestros, los que leen la Torah y todo, y ellos dicen que saben más que todos, son los maestros, que instructores y todos de ese momento, los fariseos y los escribas. Entonces, ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, los que leen la Torah. Dice, la Torah enseña que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Cuál ley? La ley del matrimonio. Está hablando de una ley específica, ¿verdad? ¿Cuál es la ley que se enseñorea? Estamos hablando del matrimonio. Entonces, la ley del matrimonio enseña, o la Torah del matrimonio enseña que esa ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Cierto? Queda viuda. Ella queda viuda y se puede casar. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, ella será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido no será adúltera. Entonces miramos que Romanos está hablando precisamente de esa boda con el pecado. Estando el Adán terrenal casado con el pecado porque se unió en yugo con él, ya no podía estar con otro, porque ya eso se llama adulterio. Y sería imposible que él pasara la eternidad en ese estado de adulterio. Por lo tanto, quedó cortado, quedó truncado ahí por el momento el juramento. Pero como es un juramento, eso no podía echarse para atrás ni retroceder. Cuando Dios juró, lo hizo porque para él eso es amén. Es el amén del Señor. Dice, así como está escrito, así es. ¿Cierto? Por tanto, dice Juan 3:16, que tanto he leído. Y no lo sabemos hasta de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a la creación. No venía solo por Adán, él venía a reconciliar, era toda la creación. Pero de tanto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ya desde antes de la fundación del mundo, el Hijo de Dios estaba destinado precisamente a venir a reemplazar al Adán.
Y reemplazar al Adán significa que toda la descendencia terrenal que tuvo Adán y todo el pecado de la humanidad que se fue sumando cayó sobre él. Y el pecado actual también sigue cayendo sobre él, para los que no entienden lo que hizo el Señor por nosotros. Entonces nos damos cuenta que cuando él dijo yo soy el primero y el postrero, es porque el Adán terrenal no podía ocupar ese sitio. Y él vino entonces, y como si él se hubiera casado con el pecado, y la Escritura dice que él vino en semejanza de carne de pecado. Vino en semejanza de carne de pecado. Porque precisamente él tenía que pasar todas las cosas por las que le correspondían al Adán terrenal. O sea que él se volvió el Adán terrenal, asumió la posición del Adán terrenal, con el fin de morir o matar al pecado en su cuerpo. Adán, al morir, solamente porque dice que la unión entre el hombre y la mujer, que es el matrimonio, es el ejemplo que tenemos para entender esto, que era una unión permanente. El matrimonio es una unión permanente. Solo la muerte podría separarlo. El Adán terrenal no podía separarse de su marido, porque él moría, pero quedaba sujeto a él, porque no tenía ningún poder de entrar al reino celestial y al reino eterno. No era soberano. Y el Señor vino sin pecado, aunque asumió el pecado del mundo, cayó sobre él. Él había venido a este mundo sin pecado, por lo tanto le afectó lo mismo que le afectó a Adán. Es como si el Señor se hubiera unido en el yugo con la desobediencia, con la maldad, con la muerte. Se unió tomando la posición del Adán terrenal. Pero como la muerte no lo podía sujetar, porque él no estaba casado con ella, ya asumió el papel, el rol del Adán terrenal, pero no debía nada para que quedara sujeto. Entonces la muerte no lo pudo retener. Y el poder de Dios, que es el poder eterno con el que él está en la unidad, lo levantó. Entonces la promesa de Dios, que estaba desde la fundación del mundo, ahí nos muestran la genealogía de Mateo. Entonces nos dicen una genealogía desde los reyes, desde Abraham hacia atrás, comienzan a hacer, y terminan acá en Adán, que era el hijo de Dios. Cierto, en esta genealogía uno creo que es la genealogía de Lucas, que está más que esa es la que quiero especificar un poquito más. El texto, no, este no es. 3:28. Lucas. Bien, vamos a buscarlo aquí.
Bien, ahí está. Hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, este Adán terrenal en sí no era el hijo de Dios. Entonces, ¿por qué podemos nosotros ver esta genealogía? Cuando el Señor habla de genealogía, el Señor no exalta tanto, porque hemos visto cómo todas las personas que están en la Escritura, el Señor los expone todas sus debilidades, todos sus pecados, y todos hicieron, siendo según la carne, hijos del Adán terrenal, todos llevaron esa misma herencia. Pero cuando aquí hablan del Hijo de Dios, estaba como mostrando un mensaje, porque el único Hijo de Dios es el Mesías. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos contar esa analogía? Porque así como aparecen estos, pudieron haber aparecido otras personas, ¿cierto? No necesariamente tenían que ser estos. Pero precisamente es la promesa. La promesa del Señor es la que viene mostrando a través del primogénito, del hijo del rey, del hijo de... O sea, una línea mesiánica, por decirlo de alguna manera. Exacto, venía una línea. Pero por lo menos el hijo de Abraham o Isaac, él tuvo más hijos, pero ahí muestran es a Isaac. Pero en Isaac estaba la promesa. Y así sucesivamente en todos, el hijo de David, ahí estaba la promesa, le prometió el rey, y así viene escalando la promesa de Dios. O sea que el Hijo de Dios no lo está mostrando tanto la persona o el prototipo terrenal, sino lo que está sobre ellos. Es que la promesa estaba sobre ellos, y para ser hijo de Dios tenía que ser eterno, y la única que era eterna era la promesa, que era la que siempre estaba por encima, por cuanto todos murieron, todos morían. Entonces todos están destituidos, por lo tanto nadie podía cargar la promesa de Dios. Pero ¿cómo podía Dios dar esa enseñanza que hoy en día nosotros pudiéramos entender? Solamente de esa forma. Entonces por eso dice que el Hijo de Dios vino a esta tierra, dice lo que leímos Juan 3:16, porque tanto amó Dios el mundo que envió a su Hijo, ya predestinado desde antes de la fundación del mundo, para que viniera a reconciliar al cosmos, que era que no tenía eternidad, para que pudiera tener eternidad. Pero una de las cosas, primero que todo, era que estuviera formado. No era pasarlo así, venir y casarse y ya, porque en estas condiciones de adulterio ya no lo podía hacer. Tampoco esperó el tiempo de la vestidura de Dios, porque Adán estaba desnudo. Aunque él no se avergonzaba, porque el tiempo de Dios en transformarlo de renal a estar con él en la eternidad, no estaba en su conciencia de que él tenía algo de que avergonzarse. Eso no le afectaba. Pero una vez conoció el pecado, sí le afectó, cuando él vio su debilidad y su humanidad, cuando vio su terrenalidad, para decir la palabra de esa manera, ya sintió que no era eterno, y eso era una vergüenza. Para un ser humano es una vergüenza, siendo que Dios había dado una promesa de transportarlo hacia la eternidad. Porque acuérdense que la serpiente también estaba desnuda. Ahí dice que la serpiente era más astuta, pero la palabra es que estaba desnuda. Pero ahí especifican, estaba más desnuda que todos los animales del campo, con todos los que estaban ahí. ¿Por qué estaba más desnuda? Está haciendo un énfasis en que ella sí conocía que ya estaba destituida, la serpiente antigua de la que habla la Escritura. Por eso hacen ese énfasis ahí. Y ya esa serpiente no tenía ningún retorno para que Dios fuera a hacer alguna expiación por él. Ya estaba totalmente destituido, y solamente él vino a rescatar pues la humanidad, lo que él estaba formando, y por lo cual había hecho un juramento. Pero ese fue el precio
de la humanidad, que ya estaba señalado desde antes de la fundación del mundo. Entonces Yeshua viene del cielo a contraer esas bodas que dice en Mateo 22, que es la parábola de las bodas del Señor. Envía a su Hijo. No fue que Él lo va a enviar ahora porque ahora fue que pecamos, sino que ya todo eso estaba en el modelo establecido por Dios. Y Él pudo reconciliar al mundo de esa manera, dando su vida por lo demás. Entonces nos damos cuenta, vamos a ver si encuentro otro texto por aquí. Dice Juan 17:5, una vez que ya el Señor hubiera logrado eso, porque a veces pensamos que ellos son 2, que son 3, que son 4, y el Señor siempre está recordando lo mismo. Juan 17:5, no sé si algún hermano me lo puede leer ahí. Ahora pues, Padre, glorifícate tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Claro, porque Él baja a esta tierra, se despoja de su gloria para venir a buscar lo que estaba perdido y de esa manera unirse en yugo con la creación, primero que estuviera formada, y llevarla a la gloria. La gloria es lo que le llamamos nosotros el Abba, el Padre, porque la palabra Abba significa origen. Entonces Él le llama Padre. No es que esté mencionando de pronto, porque Abba no es un nombre, Abba es una calidad. O sea, la persona es padre, puede ser solamente un calificativo, ¿cierto? Nosotros podemos decir que somos un hijo de la poesía, ya, porque nos gusta la poesía. Entonces la poesía no es ningún nombre. Entonces vemos que Sara fue una de las esposas de Abraham, y también aquí de esta manera el Señor nos da esta enseñanza en Gálatas 4:21. Entonces toma la figura de las dos mujeres. Díganme lo que quieren estar bajo la ley. ¿No habéis leído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Por la promesa. Siempre es la promesa lo que está de por medio. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Entonces la idea de los 2 pactos que está en la Escritura surge precisamente a raíz del acontecimiento que pasó en el Edén. 2 pactos, ¿por qué? Porque cuando Adán contrajo matrimonio, o sea, se unió en yugo con el pecado, eso es un pacto. Totalmente, él no podía ya casarse, porque ya lo que dice la Escritura, ya lo que leímos en Romanos, eso sería adulterio. Pero para eso tenía que morir el marido, para poder quedar libre y poderse casar con el esposo, con el nuevo esposo.
esa, digamos, esa posición de Abraham es la que marca la condición de todos los descendientes de él. O sea, que los hijos de Dios no le iba a dar a ese Adán terrenal. Los hijos de Dios iban a salir del propio Dios o de su propio hijo por adopción. O sea que la única manera que nosotros entremos al reino eterno es que tengamos una naturaleza eterna. Y el Adán terrenal no podía dar esa naturaleza. Por lo tanto, aquí lo que está él es mostrando la posición en que se encuentra con los descendientes de él. Como Abraham pecó, por tanto todos pecaron. ¿Cierto? Porque todos los que van a salir del Adán terrenal van a ser iguales. Entonces, para heredar la vida eterna, de todos modos había que morir para ser adoptado por el Señor. Y eso es cuando dice la Nueva Escritura, le dice el Señor a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. O sea, si no nacemos de nuevo, si no nacemos de la limpieza, lo que estaba en el tabernáculo después de los sacrificios era el lugar de la limpieza, y eso es lo que representa la palabra. Bajo estas condiciones que está Adán es que se da lo que se llama el pacto, la Torá. La Torá fue dada por la debilidad humana y por las transgresiones que nosotros estábamos propensos. Aquí Gálatas 3:19 dice, bueno, eso está ahí mal porque ese sirve, parece que fuera algo despectivo, eso no aparece en la Escritura. Dice, entonces, ¿para qué ley? O sea, ¿para qué ley? ¿Cuál es la función de la ley? Una mejor forma de decirlo. Fue añadida, bueno, esa añadida tampoco está ahí. Ya fue incorporada a causa de las transgresiones. No fue algo que se inventó el Señor, porque ya la misma creación es la Torá. Adán, al transgredir digamos, lo que el modelo de la creación, una alteración del modelo, como lo alteró exactamente, hermano, eso es una violación a la Torá. O sea, él no estaba caminando en la dirección correcta donde iba a haber el encuentro, él se desvió. Por lo tanto, Adán no tiene la excusa de decir yo no tengo Torá, porque la Torá siempre ha estado, y la Torá es todo lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces esta Torá fue dada en el monte Sinaí. Por eso es que Gálatas dice que la esclava nació según la carne. Entonces, estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, que fue donde se dio la Torá. ¿Cierto? Esta Torá es para conocer el camino. Dice en otro lugar que es el ayo para llevarnos al Mesías, para llevarnos a la promesa, para llevarnos al que el Señor hizo el juramento. Este es el que va a reconciliar todo. Entonces Él hizo la Torá con ese propósito. O sea, nos engrandeció más todavía, digamos, la forma de nosotros poder acercarnos a Él. Nosotros entonces tendríamos menos excusa, porque anteriormente era por mandamientos. Los ángeles eran los que traían los mandamientos, no había la Torá, y por eso se da el hecho de cuando Abraham va a sacrificar a su hijo. Y ese mandamiento está representado precisamente con el modelo de Dios que está mostrando en el Edén o que está mostrando en el tabernáculo. Es el mismo.
El tabernáculo representa es prácticamente el Edén. Entonces, esa Torá no es la Torá que tenemos en el corazón y en la mente, porque la promesa consistía en que nuestra naturaleza iba a estar unida en el yugo con la Torá. Por lo tanto, esta Torá externa, que aquí también se llama la letra, no era la forma o la justicia con que Dios estaba pretendiendo salvarlo a la humanidad. Pero la humanidad tenía oídos incircuncisos porque eran descendientes de Adán y porque no habían nacido de nuevo y oyeron mal el mensaje. Tuvieron dureza de corazón. Y ellos entendieron en ese monte Sinaí que esa Torá era la que los iba a salvar por cumplimiento de los reglamentos, lo cual es una contradicción en el sentido de que nadie puede cumplir los mandamientos y que el Señor está hablando es de completar, de perfeccionar, y esos mandamientos tenían que ser perfeccionados para que esos mandamientos estuvieran dentro de nosotros como un yugo y fuéramos uno con ellos. Esa es la imagen con la cual el Señor hizo el modelo, y el ser humano iba a ser evaluada con esa imagen. No era el Adán terrenal la imagen de Dios. La imagen de Dios es el mismo Yeshua, es el modelo con el cual se va a evaluar que ese producto que estaba en el proyecto estuviera en la competencia para poder seguir en el camino hasta el encuentro con la eternidad. Y hay muchos ejemplos en la Torá, cuando el Señor hace el asunto de las fiestas, por lo menos, él habla del Reshí. En la forma de la fiesta era llevar lo mejor de lo que se estaba produciendo en la tierra, ya, pero tenía que presentarlo para que el modelo o la imagen pudiera reconocer que era de acuerdo, y si era de acuerdo, entonces el resto del modelo iba a salir de acuerdo a eso, ¿cierto? O sea, por eso el Señor habla de la descendencia, todo lo que era de ahí para adelante. Siempre se está hablando de la descendencia, es porque el Señor tiene ahí, digamos, su declaración. Cuando se lo dijo a Adán, dice que se multiplicaran, fructifiquen y multiplíquense. Entonces sí hubo multiplicación, pero los frutos no eran los que correspondían con los de Dios. Pero el Hijo de Dios sí vino aquí y sí dio los frutos que correspondían con el modelo de Dios. De tal manera que el Hijo de Dios, dice la Escritura, que todo es hecho por Él y para Él. ¿Cierto? No hay nada de la Escritura que haya sido escrito para alguna persona de la creación. Todo el modelo encaja perfectamente con el Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos del pacto, leemos los mandamientos, lógicamente estamos mirando a ver la imagen, estamos comparándonos para ver si nosotros reunimos estamos dentro del modelo de esa imagen. Tenemos el estándar ahí de esa imagen. Eso es lo que hacemos con los mandamientos. No es mirar qué voy a cumplir yo. Es que aquí dice esto, ya voy a salir para allá para cumplirlo. Porque eso se llama los afanes de la vida. O sea, quieren salvarse por afanes, por hacer cosas, por obra. Y terminar cansado, como dice el Señor, hay que estar en el reposo. ¿Cuál es el reposo? Que la Torá esté dentro de nosotros, de tal manera que nosotros tenemos un mecanismo con el que podemos reaccionar ante las circunstancias.
Porque hay un mandamiento que no tiene aplicación en un cierto sitio donde yo esté, pero en ese momento puede haber alguno. Por lo menos en el momento que el Señor da la parábola del samaritano, que estaba medio muerto ahí, lo habían dejado medio muerto, y pasaron unos eruditos en la Escritura. Por eso es que la Escritura no tiene ese poder. Pasó unos eruditos de la Escritura y lo dejaron ahí. Y vino el pecador, el que no conocía de la Escritura, igual que lo atendió. Y la comparación es quién hizo la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios es lo que tenemos dentro, es lo interior, no es lo externo. No es estar viendo el hermano qué es lo que usa y qué es lo que tiene, y cuántas veces ora más que yo y cuántas veces ayuna más que yo, para darle el mérito. El Señor es el que pone a cada uno el querer como el hacer. No somos nosotros. Y en esa manera no tenemos ningún desgaste, porque todas las cosas del Señor van a fluir de nuestro interior. Y no vamos a estar afanados en mirar hoy qué me toca hacer hoy o qué no he hecho yo, porque tendría que hacerlos todos al mismo tiempo. Y la Torá, una instrucción, es para afrontar situaciones cada día. Hoy me tocará un mandamiento que lo tengo en el frente, como conozco la justicia de Dios, como tengo la justicia de Dios, no solamente es conocerla, porque ahora la tenemos, porque antes estaba en tablas de piedra. Y si esta Torá fue con gloria, y que sea el problema del judaísmo, que buscaba qué hacer. ¿Cómo será? Estaban muy desocupados. Y buscaban qué hacer. Sí, claro. No vivían en cada día, pues dice, basta cada día su propio pan. Porque quieren agradar a Dios. Exacto. O sea, están buscando la forma de cómo agradar a Dios, y Dios no está pidiéndole a nadie que lo agraden en esa manera. Él no haya, con obras no haya agrado. Los sacrificios, cuando comenzaron a hacerlo, ellos lo hacían en cantidad. Ya era cantidad, porque pensaban que a Dios le gustaba la sangre. Y entre más sangre Dios iba a perdonar más y lo iba a amar más. Y todavía es la hora que están pensando en montar el templo para seguir dándole sangre. Y por eso el Señor, para evitar ese asunto de tener una creación que le está pasando la promesa, pero la promesa sigue ahí y toda la humanidad sigue desapareciendo, y Él no quiere eso. Él quiere tenerlo con la promesa permanentemente y que estemos todos, porque Él es eterno. Él es Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y están vivos porque para Él todos viven. Lo que quiere decir que aunque estén muertos, ellos van a vivirán. Y Dios tiene el poder, el mismo poder con que resucitó al Mesías. Ese es el estándar de Dios para nosotros. Con ese mismo poder con que se levantó de los muertos, el Señor así nos va a levantar a nosotros de la muerte, si estamos muertos, y nos va a transformar si Él viene y aún no hemos sido muertos, ¿cierto? Entonces, alguna de las dos formas nos puede tocar a nosotros. Entonces, nosotros como personas que ya tenemos la justicia de Dios, ese es yo voy a buscar aquí el libro de, creo que es Filipenses o Efesios, donde Pablo mismo reconoce que él andaba en esa justicia. Cierto, Filipenses. Fíjense ustedes aquí. Llega él a esa conclusión en el capítulo 3. 3:9. Sí, pero vamos a leer desde el 7 de lo que él descubre en ese momento. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor del Mesías. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, del Mesías, Yahushua, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea que delante del Mesías, las cosas que no son externas no tienen ningún sentido.
Eso de acumular y acumular por acumular no tiene ningún sentido, porque de todos modos la promesa va a seguir y nosotros vamos a desaparecer. Sin nada venimos a este mundo y sin nada vamos a partir. Entonces dice en el 9, para no ser hallado en el Señor, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe del Mesías, la justicia que es de Dios por la fidelidad. O sea que la justicia viene de Dios, no la estoy provocando yo, no la estoy haciendo yo, Sino ya la hizo Él. ya Él la hizo en nosotros. Y ese buen juramento que Él hizo el Edén, es el juramento de Dios. Todo lo que Él iba a hacer está ahí condensado. Hermano, Él viene, sí, hermano. ¿puedo decir algo? Ah, bueno, hermano, claro. Permiso. Adelante. Gracias. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la Torá, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, esto es al portador en semejanza de carne, de pecado, la causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y entonces el versículo 4 que voy a leer es continuación de lo que usted dijo. Sí. Para que la justicia de la Torá se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Esto es conforme al cuerpo de Dios. Excelente, hermano. Ahí está. Lo que es imposible para la Torá terrenal, porque es que la Torá celestial es la que ya, la vida. Eso es lo que va a estar impreso. La imagen que antes era externa, ahora va a estar interna, en el interior de nosotros, va a darnos vida. Entonces ya no va a ser el soplo, ahora vamos a tener la vida en abundancia. ¿Cierto? La vida nueva, la creación. Una vida nueva, La nueva creación. una nueva creación. Por el Ruach. Entonces Colosenses 3:5 ya son el resultado de haber comprendido esto, nos hace llegar a estas conclusiones. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ya la Escritura nos está mostrando a nosotros nuestra mente hasta dónde puede comprender las cosas. Esto es lo que hay que hacer morir. El pecado debe morir en nuestra carne para condenarlo igual como el Señor hizo en la cruz. Ya nosotros pues tenemos la garantía de lo que hizo el Señor. Cuando Él murió, Él dijo, consumado es. Lo que el juramento de Él estaba consumado ahí, en ese rescate que hizo Él por la humanidad. Entonces, hermanos, eso es lo que nos da a entender la Escritura y lo que nosotros pues en este momento debe ser nuestra vida. Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿De cuál ley está hablando ahí? Si los hermanos que estamos aquí, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley diatunomus, eran mediante la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Qué es lo único que puede llevar fruto para muerte? La Torá no, porque la Torá nos está guiando para no caer en el error. La ley del pecado. Ese es Agar. Agar es la ley del pecado, la que el ser humano se confundió, igual que el fruto del Edén que comieron. Se confundió. Entonces hay muchos hoy en día que piensan que la que producía el pecado es la ley de la Torá, y aquí lo que está diciendo es que cuando
Adán tuvo hijos terrenales. La herencia que dejó Adán fue esa, una ley de estar casado con la corrupción, con el pecado. Por eso es que todos los hijos de los hombres que no han sido redimidos, que no han sido rescatados por la promesa del Señor, esos todavía están pensando que la ley que está aquí induciendo al pecado es la ley de Dios, ¿cierto? Y no es la ley de Dios, es que nosotros ya tenemos la ley, la traemos, que dice el mismo Pablo, no confiemos en la carne, porque es que todavía es la hora que ya fuimos redimidos por el Señor, ya hemos sido invitados a la boda, que es lo que dice lo que leímos en Mateo. Dice que las bodas a la verdad ya están dispuestas, pero los que fueron invitados no quisieron venir. Unos cogieron por un lado, los otros para sus negocios. Y entonces el Señor dijo, bueno, vayan y tráiganme a todos los que vean por ahí. Y invítenlos. Eso era lo que era el Adán terrenal, un invitado. Un invitado al reino celestial. No era el Hijo de Dios, era un invitado, él tenía que esperar. Y fue lo que no esperó. No era él el reshit. No era él el reshit, no estaban hechas todas las cosas en base a lo que le sucediera a él, sino el reshit es el Señor, es el fundamento de todas las cosas creadas. Y todas las cosas en él han sido creadas, y sin él nada de lo que ha sido creado fue hecho. Eso lo dice Juan en el capítulo 1. Bueno, hermanos, creo que el tiempo pues no nos ayuda, pero seguimos en la promesa del Señor, como siempre, cada Shabbat, con la misericordia de Él, buscando las cosas de la nueva creación. El Señor ya cesó las cosas externas, ahora está trabajando, porque Él dice, mi Padre y yo aún trabajo, está trabajando en lo interno de nosotros, que es el corazón. Por eso nos circuncidó el corazón, para poder trabajar en eso. Para poder cumplir lo que ya está establecido. Exactamente. Para poder cumplir lo que está ahí, la ley de Dios también, para poderla practicar a diario. Sí, ahora mismo como tenemos todavía acá contacto con la tierra, pues el Padre Dios no oro para que lo saques del mundo, sino para que lo guardes del mal. Estamos aquí todavía en ese medio. Exactamente, porque yo también me acuerdo lo que dijo él en el Sermón del Monte, cuando dice en el capítulo 5 de Mateo, el versículo 17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, ¿cierto? Sino a cumplirlo, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará esta ley hasta que todo se haya cumplido. Bueno, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, dice, sí, ahí dice, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, y muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Claro, hermano. Cualquiera que los haga y enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. claro, hay que leer la palabra según lo que hemos nosotros visto hoy. Hay que leer la palabra no cumplir, no es cumplir, la palabra telo, la palabra completar. Él vino a completar, a perfeccionar. Entonces, la Torah así como está, no estaba perfeccionada en nosotros. Torah sin Mashiach, Torah sin Mashiach no es perfección. Entonces, hay que leer eso. Yo no vine a abrogar la Torah, sino a perfeccionarla. Lo que le falta a la Torah para que se cumpla el juramento por el cual yo les había dicho. Siempre hay, miren que siempre... Igual, o sea, la salvación no se hace a través de Mashiach. Sí, claro. Y por ese sacrificio que él hace en el Calvario, por ese cambio de conciencia que hoy tengo, por esa renovación que Exacto. hoy tengo, es que yo puedo decir, por amor a Él, cumplo los mandamientos. Exacto, hermano. Bueno, hermano, Shavuot para todos.